Mensajes positivos. La iniquidad va rodeando a Jesús. En estos días que faltan, antes de llegar a la Semana Mayor, vamos a ir siguiendo en el Evangelio, según San Juan, las controversias que Jesús tuvo con las autoridades judías, sobre todo con los fariseos. Vamos a ir viendo cómo se estrecha en torno a Jesús un cerco de intolerancia y maldad que finalmente ahogarán la vida del joven maestro. La primera lectura de la misa de hoy, Sabiduría en el capítulo 2, vemos cómo los malvados de todos los tiempos planean acabar con los justos de todos los tiempos. Eso es algo que se puede aplicar a tantas situaciones. Dice el texto: los malvados dijeron entre sí discurriendo equivocadamente: tendamos una trampa al justo porque nos molesta y se opone a lo que nosotros hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Presume que conoce a Dios y se proclama a sí mismo hijo del Señor. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar, y su sola presencia es insufrible, porque lleva una vida distinta de los demás y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos y se gloria de tener por Padre a Dios. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a muerte ignominiosa porque dice que hay quien mire por él. Así discurren los malvados, pero se engañan. Su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios. No esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida irreprochable. Y en el Evangelio, tomado de San Juan en el capítulo 7, vemos a Jesús cercado por la intolerancia y ya en riesgo de su vida, pero hablando con valor y enfrentando la situación. Dice el texto: en aquel tiempo Jesús recorría a Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este el que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dice nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: ¿con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar la mano porque todavía no había llegado su hora. En este mundo existe el bien que Dios ha sembrado y la maldad que como semillas de cizaña ha sembrado el enemigo. Se habla del misterio de la iniquidad. Recurramos a nuestro amigo diccionario para aclarar bien los términos. Misterio se refiere a una verdad divina, una vez oculta, ahora revelada por el Evangelio. La iniquidad se refiere a la cualidad de inicuo. Designa maldad, perversidad, abuso o gran injusticia, es decir, todo acto contrario a la moral, a la justicia y a la religión. La palabra proviene del latín iniquitas, iniquitatis, que traduce cualidad de injusto, y sus sinónimos son injusticia, maldad, infamia, ignominia. La iniquidad en la Biblia. En un sentido bíblico, la iniquidad existe desde el principio y aparece por primera vez en un texto que se dirige contra el rey de Tiro, pero que los padres de la iglesia lo han aplicado al ángel caído, al inicuo por excelencia. Dice Ezequiel 28, del 14 al 17. Yo te había hecho a ti un querubín protector, con sus alas desplegadas. Estabas en la montaña santa de Dios y te paseabas entre piedras de fuego. Eras irreprochable en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que apareció tu iniquidad. A fuerza de tanto traficar, tu interior se llenó de violencia y caíste en el pecado. Por eso yo te expulso como algo profanado, lejos de la montaña de Dios. Te hago desaparecer, querubín protector, de entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de arrogancia a causa de tu hermosura.
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Pero yo te arrojé por tierra y te expuse como espectáculo delante de los reyes. La iniquidad es maldad, impiedad, culpa. Su gravedad está por encima del pecado. Como tal, es una ofensa contra Dios, fundada en el desconocimiento y rechazo de las leyes del Señor. De hecho, si atenemos a la versión del griego antiguo en la Biblia, notaremos que iniquidad ha sido traducida desde el término anomía, que significa desprecio de las leyes, de lo cual se extrae que la iniquidad implica el irrespeto y la no sujeción a la autoridad de Dios o de la ley, derivando en otra posible obsesión, la anarquía. El apóstol Juan dijo que todo el que comete pecado comete también la iniquidad, pues el pecado es la iniquidad, dice la primera carta de San Juan capítulo 3 versículo 4. Si analizamos detenidamente el mensaje de Juan, veremos que la iniquidad no es solamente el pecado, sino el pecado es parte de esa iniquidad. Por todo ello, y según el propio Juan, la iniquidad consiste en el rechazo de Jesucristo, el Hijo obediente que vive y pone por obra la obra del Padre. Quien no cree en Jesús, quien le ignora o desconoce, iniquidad rechaza la voluntad del Padre y comete iniquidad, excluyéndose a sí mismo de la vida celestial y eterna. El misterio de la iniquidad nos alcanza a través de las malas acciones que otros han tenido en nuestras vidas. Cuando un hombre se deja atrapar por los vicios, deja que esta iniquidad se apodere de su vida y la va sembrando como un pernicioso virus en todas partes donde actúa. ¿Cuánto daño se hace en la familia, en la relación de la pareja, en los hijos, a los que hace crecer con un grave daño en sus corazones? Yo he visto ese misterio de iniquidad apoderarse de la vida de tantas personas, y ahí no vale posición social, cultura, inteligencia, donaire. Tristemente he visto a mucha gente muy valiosa ser destrozado por los afilados dientes de esta fiera. Es una persona muy apreciada por mí. Lo vi de la cima con C a la cima con S, de una cumbre a donde le llevaron muchos dones que Dios le dio, hasta un abismo al que lo condujo un vicio incontrolado. Yo llegué a decirle que Dios y el diablo se peleaban a muerte por su alma, y eso es algo que muchas veces va más allá de nuestra voluntad. San Pablo nos advierte en Efesios 6 del 10 al 17. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con la fuerza de su poder. Revístanse con la armadura de Dios para que puedan resistir las insidias del demonio, porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza. Calcen sus pies con el celo por propagar la buena noticia de la paz. Tengan siempre a mano el escudo de la fe, con el que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vivamos estos días de Cuaresma reflexionando sobre la influencia de este misterio de iniquidad en nuestras vidas. Cuando traemos heridas que nos ha hecho la vida y no las hemos asimilado, nos convertimos en agentes de dolor, de maldad, de iniquidad. Un corazón herido al amar hiere. No temamos recurrir a la ayuda profesional para buscar sanar nuestro corazón, y tomemos en cuenta todas las armas que San Pablo nos indica para esta lucha. Jesús sigue siendo perseguido en la persona de tantos que son acosados de tantas maneras por el misterio de la iniquidad. Mensajes positivos.